tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. El verso 20, vamos a verlo, compararlo. Aquí explica en el verso 20 que las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros de las 7 iglesias de Asia. Estos 7 ángeles o mensajeros simbolizaban los 7 líderes que representaban a cada una de las 7 iglesias de Asia. Se me van a los pelos. Tercero, el que Cristo tuviese en su mano derecha, en la diestra, a los 7 ángeles, que le podemos decir mensajeros, líderes, ancianos, algunos le dicen que son pastores, muestra el dominio de Cristo sobre estos representantes líderes en su iglesia. En el hogar existe una cabeza. Cuando hay un matrimonio y Dios designó que la cabeza del lugar, ¿quién es? El hombre. Cabeza significa líder, el que toma el liderazgo. No es machismo, ¿yo? Una diferencia inmensa. Y Dios le va a llamar cuenta. Al que Dios le va a llamar a cuenta de ese hogar es a la cabeza, no a la mujer. En las organizaciones y empresas tenemos también cabezas, ¿no? Personas que están al cargo. Pues en la iglesia es igual. Dios levantó 5 ministerios, ¿no? En Efesios 4:11. Y Dios constituyó algunos que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos creen que pastor y maestro es uno mismo, porque el pastor enseña, tiene que ser apto para enseñar, y el maestro siempre enseña en un contexto de grupo pastoral. Entonces, Dios constituyó líderes en la iglesia. En este caso está hablando de ángeles que son mensajeros. Y lo que me impresiona es que Dios los tiene en su mano. O sea, Dios tiene el control, el dominio de los líderes de la iglesia, que son los que van a impartir lo que Cristo le da a ellos para que imparta al pueblo. ¿Me siguen? Por tanto, nos anima y consuela saber que Cristo, como el jefe, la cabeza, el dueño, el Señor, sigue en total control y dominio de los líderes representantes de su iglesia. Vamos al punto 6, verso 16. Y aquí vamos a ver que Cristo está protegiendo a su iglesia. Mira todo lo que Cristo está haciendo en su iglesia. Muchos han pensado que el libro de Apocalipsis es de cosas raras. Incluso ayer, qué cosa tan tremenda, me llamó un familiar, no voy a mencionar. A mí me llama mucho, hermano, yo no sé, y pregunta aquí, pregunta para acá, y yo voy a tener que hacer un show de preguntas y respuestas. Y me llamaron, y me llaman en diferentes lugares. Esta me llamó de Puerto Rico. Y me dice que no va a leer el libro de Apocalipsis, porque la maestra de la escuela dominical de allá le dice que no lo lea, porque ahí se confunde uno. Y muchos piensan que no, ese libro hay que echarlo aparte. Hermano, ese libro hay que leerlo. Es más, en el capítulo 1, verso 3, hay promesa de bendición al que lea y escudriñe el libro de Apocalipsis. Hay bendiciones. Ahora, verso 16 dice: de su boca, dice Juan, de su boca, de la boca de Cristo, salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda tenía 2 filos y salía de la boca de Cristo, dice Juan. Y estas imágenes hacen una alusión a la protección que Cristo provee a su iglesia, al usar el símbolo de espada. Cristo protege y defiende a su iglesia de los enemigos que están dentro de la iglesia. ¿Me están escuchando? Enemigos que están dentro de la iglesia. Hoy hablamos mucho sobre eso.
Tony habló sobre eso. Y hablamos de los pastores asalariados, que yo me pagan, hago lo que tengo que hacer y por ahí me voy. Y habló del buen pastor, que Jesús es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Recordamos entonces en lo dicho por Pablo en Hechos 20:29, texto que ya ustedes deben conocer, donde Pablo dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, o sea, dentro de la iglesia van a entrar lobos rapaces, ya están, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, escuche eso es para temblar, tenemos el enemigo en la casa, hermano. Eso es lo que está diciendo. Tenemos el enemigo en la casa. Y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, para ganar a esas personas, desviarlas con ellos. Pero Cristo, de acuerdo al verso leído, traerá juicio contra esos enemigos que atacan y dañan a su iglesia. Cristo usará su espada, como señala Juan, aguda y de 2 filos para proteger a su pueblo. Hebreos 4:12 trata este punto. Dice, de lo potente que es su palabra, que es su espada. Ciertamente, dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga. Escuchen lo que hace la palabra. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, cuando se predica la palabra, lo que hace es que corta tan fuerte que la gente se va. Confronta. Juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, dice el verso. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y ese es Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, repetimos, que nos alienta y brinda seguridad el saber que Cristo, como Dios fuerte, está activamente en medio de su iglesia, defendiéndola, protegiéndola del error. Mire todo lo que Juan vio aquí y todo lo que implica esta visión para nosotros hoy. No importa cuán pequeña sea la iglesia, sean 5, 10, 15, los que son creyentes de verdad, eso es lo que Cristo está haciendo. Estamos terminando, verso 16. Una séptima verdad que se ve aquí. Cristo está reflejando, de igual manera, su gloria por medio de su iglesia. Repito, Cristo está reflejando su gloria por medio de su iglesia. Y eso es sinónimo de evangelización. Juan ve en el verso 16 abajo y dice que su rostro, el rostro de esta persona que él vio, su rostro, el de Cristo, era como el sol. No era sol, era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Por supuesto, Juan lo que conocía que brilla más es el sol. Él compara y trae estas figuras en base a lo que él conoce. Y aquí Juan da la última descripción del Señor glorificado, hablando de su radiante rostro. Al parecer Juan tomó esta frase prestada de Jueces
capítulo 5, verso 31, que dice: mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Los que te aman sean como el sol cuando salen en su fuerza. Y la Biblia de las Américas, que es otra traducción, lo explica de esta manera: los creyentes serán invencibles y derrotarán al enemigo con la luz, con el sol que elimina la oscuridad. Jesús dijo en Mateo 13, 43, describiendo a los que aman al Señor, que los justos, estoy diciendo los creyentes, la iglesia, nosotros, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y 2 Corintios 4, 5 dice un texto similar: porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestros corazones para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. En otras palabras, lo que está hablando es: Jesucristo es luz, Dios es luz, Jesucristo es luz. Jesús dijo: yo soy la luz. Si tú eres hijo de Él, la luz de Cristo tiene que resplandecer en ti para otros. Y la manera que resplandece es a través de la presentación del Evangelio. Por tanto, nos motiva a saber que Cristo, como el Salvador, está trabajando activamente por medio de su iglesia, reflejando su gloria en un mundo sin Dios, en un mundo sin esperanza. Al final, en el verso 17 y 18, Juan concluye hablando de esta visión con estas palabras: dado que al Juan ver esta visión se sintió con temor, pero recibe seguridad y consuelo cuando dice, el verso 17: cuando vi, en este caso al Cristo glorificado, caí como muerto a sus pies. O sea, esta visión lo impactó de tal manera Juan que él se desplomó, cayó como muerto a sus pies. Y dice: y Cristo, y Él, puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, le dice a Juan, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme resumir y concluimos. Me ha tocado una porción difícil, pero le termino con esta conclusión. A pesar de la lucha espiritual, de las dificultades materiales que pasa el pueblo de Dios, y la tenemos todo el tiempo, hermano, y la vamos a seguir teniendo, a pesar de eso, Cristo aún está trabajando en su iglesia. Y voy a enumerar las 7 cosas. Cristo está, primero, dándonos poder y vida. Él nos sigue sustentando. Segundo, intercediendo por nosotros ante el Padre como sacerdote. Tercero, purificándonos y santificándonos mediante su palabra. Hablándonos con autoridad, dándonos mandatos y diciéndonos qué hacer. Quinto, dominando y en control de sus líderes. Sexto, protegiéndonos del mal que a veces está en medio de nosotros. Esos lobos rapaces que a veces están en medio de nosotros. Y séptimo, reflejando su gloria por medio de su iglesia, mientras nosotros evangelizamos a otras personas. Vamos a estar de pie, hermanos. Mediten todo lo que hemos hablado. Un poco, quizá, difícil, pero lo que Juan vio es una realidad que ha estado aconteciendo desde que la iglesia existe. Y hoy podemos estar seguros
y confiado de que Dios está, Jesucristo está en medio de nosotros. No importa la adversidad, hermano, no importa la circunstancia que usted ve. Si usted es hijo de Dios, esto es lo que Jesucristo está haciendo con nosotros y por nosotros. Vamos a orar. Y luego cantamos un cántico. Dios de la gloria, te damos gracias. Porque a través de esta visión, algo compleja que tú presentaste a Juan, Juan pudo ver esto y entender el mensaje que había detrás. Señor, tú sigues en medio de tu pueblo. Tú estás obrando en tu pueblo, es tu iglesia, la que tú compraste a precio de sangre por medio de tu muerte en el Calvario, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades, a confiar en ellas, Señor, a permanecer en pies, alentados y con certeza, Señor, de lo que tú has dicho y de lo que sabemos, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes.